Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. En la vida de un cristiano, la gratitud es una respuesta a la bondad y misericordia de Dios, así como una señal de obediencia a su voluntad. Hay varios textos en las Escrituras que nos dicen que debemos dar gracias en todo, aunque muchas veces enfrentamos diferentes situaciones donde no queremos reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Sugel, ¿es la gratitud un mandato bíblico? Bueno, comenzando desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos más de un salmo donde se habla de la gratitud al Señor. Aunque el Salmo 103 no menciona explícitamente la palabra gratitud, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Una de las cosas por las que nosotros no somos agradecidos es o porque olvidamos los beneficios de Dios o porque sí recordamos los beneficios de Dios, pero nos sentimos merecedores de esos beneficios. Pero cuando tú recuerdas todo lo que Dios te da de pura gracia y que tú no mereces absolutamente ninguno de sus favores, entonces eso te mueve a la gratitud. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios mandatos bíblicos con respecto a la gratitud. Primera Tesalonicenses es probablemente el que los hermanos quizás recuerdan más fácilmente, el capítulo 5, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí tenemos un mandato: dad gracias en todo. Y ya si Pablo se hubiera quedado ahí, ya no habría nada más que argumentar. Pero luego Pablo dice: porque esta es la voluntad expresa de Dios en su palabra. Así que cuando yo no soy agradecido, yo estoy realmente pecando contra Dios. La ingratitud, Eduardo, es un pecado. Y yo puedo citar otros textos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjate que no dice simplemente dando gracias. Es abundar en acciones de gracias. En el capítulo siguiente de Colosenses, capítulo 3, dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tú hagas, Eduardo, debe ser hecho en el marco de una profunda gratitud al Señor. Entonces sí, la Biblia nos manda a ser agradecidos. Dios, en su amor, que nos conoce, que conoce el impacto de la gratitud y de la ingratitud en la vida del creyente, nos ordena que seamos agradecidos. Aún los psicólogos hablan de los beneficios de ser agradecidos. ¿Es esta gratitud la que nos enseña la Biblia? No, definitivamente no. Yo creo que los psicólogos, en la gracia común de Dios, muchas veces dicen cosas que son verdaderas. Y ciertamente está demostrado que una persona que vive amargada, descontenta, que es un ingrato, que no reconoce ningún bien de parte de los hombres, va a tener muchísimos problemas en su vida. La diferencia entre lo que dicen los psicólogos y lo que dice la Biblia es que la Biblia enfoca que nuestra gratitud primariamente es hacia Dios y luego hacia todos los seres humanos que Dios usa para hacerte bien. Pero al final de cuentas es una gratitud hacia Dios, y eso es algo que la psicología secular, humanista, no puede reconocer, a menos que sea algo como esto. ¿Tú te acuerdas que cuando tú y yo éramos adolescentes, no hace mucho tiempo, había una canción que se puso de moda, que era una canción hablada, y en una parte de la canción decía: procura estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él? O sea, lo más lejos que llega la psicología secular humanista es a decirte: bueno, si tú tienes alguna idea de una deidad, trata de estar en paz con Él y aún hasta de ser agradecidos. Pero nosotros estamos hablando, Eduardo, de ser agradecidos hacia el Dios vivo y verdadero que se revela en las Escrituras
y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que trata con nosotros a través de la obra mediadora de su Hijo por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que no es un Dios cualquiera por ahí, amorfo, que no sabemos quién es. No, es el Dios personal que se nos revela en las Escrituras y que se revela en Cristo, que nos salvó en Cristo, que nos favorece en Cristo. Es hacia ese Dios que debemos estar agradecidos. Y solo el cristianismo tiene tal mandato, no la psicología secular. ¿Por qué con tanta facilidad, cuando enfrentamos situaciones aflictivas o problemas de una u otra índole, tendemos a olvidarnos de la gratitud de Dios y a tener ese espíritu de ingratitud, de queja, de murmuración contra Dios? Por un lado, lamentablemente tenemos mala memoria, o mejor dicho, una memoria selectiva, porque más fácilmente tendemos a recordar lo malo que nos ha sucedido o el mal que nos han hecho, a recordar todo el bien que nosotros recibimos de la mano de Dios, ya sea directamente o ya sea a través de seres humanos. Así que el problema, por un lado, es que tendemos a olvidar, y es por eso que la Biblia constantemente nos dice recuerda, recuerda, recuerda. Pero por el otro lado, de hecho el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero por el otro lado, lo que yo te decía hace un momento, yo creo que en el fondo de nuestros corazones, aunque decimos con la boca, sobre todo si somos cristianos, yo sé que yo no merezco nada, yo sé que todo viene de la gracia de Dios y la gracia es un regalo inmerecido. Yo creo, Eduardo, que en el fondo, nosotros nos creemos merecedores de que Dios y los hombres nos traten bien. Y la verdad es que no somos merecedores. Nosotros, por nosotros mismos, merecemos el infierno. Y en cuanto a los seres humanos que nos rodean, de verdad, nosotros somos tan fallidos, tenemos tantas debilidades, cometemos tantos pecados contra otros que tampoco merecemos que nos traten bien. Así que deberíamos vivir sorprendidos y agradecidos de que Dios y los hombres nos traten como nos tratan. Sobre todo que Dios, que es perfecto, nos trate de la manera que Él nos trata en Cristo. Porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si yo recordara eso todo el tiempo, de verdad, yo viviría agradecido. Y digo yo, porque no me estoy refiriendo al amigo que nos está mirando o al hermano creyente que nos está mirando, que está mirando este programa a través de las redes. Es que nosotros mismos tenemos que luchar con la ingratitud todo el tiempo. Para nosotros poder alimentar eso, debemos llenar nuestra mente con los principios y los textos de la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que hiciéramos un breve análisis de algunos de esos textos que tú leíste, de manera que puedan ser entendidos mejor y aplicados mejor en la vida de los creyentes. Permíteme decirte uno. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Fíjate, vamos a comenzar por el final. En Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es, cuando tú creíste en Cristo, te arrepentiste de tu pecado, creíste en Él, tu vida fue unida a la suya. Y esa unión con Cristo es un misterio, pero por causa de esa unión con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por causa de esa unión con Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, yo fui crucificado juntamente con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Nosotros recibimos todos los beneficios que recibimos de la mano de Dios, porque ahora Él nos trata como Él trata a su propio Hijo, porque nosotros estamos escondidos en Él. Y tenemos poder para vivir la nueva vida, que nos permite ser agradecidos. Según Efesios 1, el poder que resucitó a Cristo de los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, es el que obra en el creyente para que nosotros podamos luchar contra el pecado, para que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas cristianas. O sea que definitivamente, Eduardo, los beneficios que nosotros hemos recibido de la mano de Dios son innumerables, pero todos en Cristo. Por eso es que Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero solamente el hecho de estar en Cristo con todos esos beneficios debería llevarnos a estar de rodillas todo el tiempo agradeciendo a Dios. ¿Tú no crees, Sugel,
y no me estoy apartando del tema, pero ¿tú no crees que tenemos una mala memoria o que no recordamos esto cada día? Yo creo que nosotros no meditamos todo lo que deberíamos meditar en lo que Dios ha hecho con nosotros a través de la obra redentora de Cristo. Nosotros somos muy olvidadizos y vivimos pensando en un montón de cosas, vivimos distrayéndonos. Por eso es que Pedro dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué sed sobrios? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como los hombres de aquella época tenían que amarrarse la bata que usaban, ¿verdad?, de ropa en aquellos días, si tenían que ir a la guerra, si iban a trabajar al campo. De la misma manera, nosotros no podemos dejar nuestros pensamientos sueltos, porque cuando los dejamos sueltos y comenzamos a entretenernos y a buscar escapes, nos olvidamos de aquello que no debemos olvidar, y son todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser intencionales en recordar esas cosas y decirle a nuestra alma, y perdona que insiste en el Salmo 103, pero es que de verdad es un salmo tan conocido y tan desobedecido. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista le dice a su alma, alma mía, no olvides? Porque nuestras almas tienden a olvidar, y tienden a olvidar porque nosotros creemos que merecemos más de lo que tenemos. Ahora, en ese texto, Sugel, hay algo que dice, gracias en todo. Eso incluye situaciones que para nosotros son aflictivas o son problemas, pero ese en todo es que Dios está en control de todas las situaciones que vienen a nuestras vidas. Sí, porque cuando algo que yo evalúo como malo o desagradable o no está en mi agenda, viene a mi vida y me saca de mi agenda y me trae inconvenientes, si yo recordara que el Señor está usando todos esos inconvenientes para hacerme bien, yo pudiera dar gracias sincera e incómodamente. O sea, porque no es que yo me gozo en el dolor, no somos masoquistas. Gracias dentro de mi tristeza, en la situación que estoy. ¿Qué dice Santiago? Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, wow, o sea, yo debo tener por sumo gozo cuando yo me encuentre en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. No, yo quisiera no perder a ningún ser querido, yo quisiera tener salud, yo no quiero tener problemas económicos, yo no quiero tener problemas con nadie. Pero, ¿qué sigue diciendo Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Produce paciencia. Porque la prueba está produciendo un carácter. Entonces, yo no le voy a decir, Señor, gracias que estoy sufriendo tanto. Pero yo sí puedo decirle, Señor, gracias porque yo sé que tú estás en control. Gracias porque yo sé que tú eres bueno. Porque yo sé que todo lo que tú decretas para mi vida es para tu gloria y para mi bien, aunque yo no lo entienda. Por lo tanto, por fe te voy a dar gracias. No por vista, por fe. Sí, yo no estoy viendo el resultado de este dolor, yo no estoy viendo el resultado, pero como dice de Job la Biblia, él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios no actúa a lo loco, Dios no es antojadizo. De hecho, yo escucho creyentes que usan, y yo puedo entender por qué la palabra permiso, Dios permitió, y yo entiendo el uso de esa palabra, pero a veces tengo conflicto porque da la idea como de que a Dios se le pasó o que Dios lo vio y dijo, bueno, ya déjame permitirlo. No, yo prefiero usar la palabra decretó. Dios no solamente permitió, porque Él permite lo que decreta. Porque eso me ayuda a recordar, Dios está sentado en su trono, Él está en control, Él está haciendo algo con mi vida, aún en medio del dolor, y yo no lo entiendo. ¿Cuántas veces hemos tenido que recordarnos esa verdad? Bueno, si yo hablo por mí, todos los días, porque todos los días tiendo a olvidarlo. Por eso decía hace un rato, yo no te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. Porque yo necesito recordar eso constantemente. Por eso, Eduardo, cuando tú me dijiste lo de hacer este programa sobre la gratitud, mi respuesta inmediata fue, bueno, ese es un tema sumamente importante. Yo sé que para algunas personas, tal vez ahora que sí están viendo el programa lo entienden, pero tal vez cuando vieron el título del programa, esta gente va a hablar de la gratitud. ¿Qué tan importante puede ser el tema de la gratitud como para hacer un programa entero sobre ese tema? Mi respuesta sería, busca una concordancia del Nuevo Testamento
y aún del Antiguo, pero aún en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece la palabra gratitud o la frase acción de gracias, y te vas a sorprender. De hecho, Eduardo, ¿cuál es el veredicto de Pablo con respecto a la raza humana entera pecadora en Romanos capítulo 1? Pues habiendo conocido a Dios, No le glorificaron como no Dios, le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. se envanecieron en sus propios entendimientos. Ahora, con respecto al creyente, el asunto es más complicado. Déjame leerte un texto que yo sé que tú conoces de memoria, porque lo citas mucho. Es un texto que yo sé que es uno de tus favoritos. Pero escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por lo demás, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Fíjate, dad gracias en todo. Y ahora por nada, en contraste, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuál va a ser el resultado? En la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero con acción de gracias. ¿Qué tiene que ver la acción de gracias con la paz? Porque dice, con acción de gracias y la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿Qué tiene que ver la acción de gracia con la paz de Dios? Bueno, en el momento que yo adoro a Dios, como dice ese texto, con toda oración, que hago mi petición, que sé que estoy en la mano de Dios, que Él está en control de todas las cosas, yo le doy gracias porque sé que lo que sea que venga a mi vida está en sus manos y va a obrar para mi bien y voy a estar en paz. Sobre todo cuando estoy en medio de un conflicto, de un problema, porque dice, por nada estéis afanosos. Evidentemente, Pablo está hablándole a un creyente que tiene razones para estar afanoso. Y está diciendo, en vez de estar afanoso, ora al Señor, ruega al Señor y dale gracias al Señor. Tú dijiste porque la gratitud nos ayuda a mirar lo que Dios está haciendo, aunque yo no lo entienda, pero también la gratitud nos ayuda a mirar hacia el pasado. Una de las razones por la que la gratitud produce paz es porque me ayuda a recordar que en momentos de aflicciones anteriores yo le oré al Señor, yo creía que ya yo no salía de esas o de esa, y sin embargo aquí estamos. Eduardo, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana, que ya tenemos en mi caso 46 años caminando con el Señor, y yo no sé cuántas veces yo he pensado, ya yo no puedo con una más? El Señor nos ha sostenido. Y sí, podíamos con otra y con otra y con otra, y aquí estamos cuerdos todavía. Batallando. Y batallando. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó del lodo cenagoso, como dice el salmista, y puso nuestros pies en un terreno firme. Entonces, cuando yo recuerdo eso con gratitud, yo puedo ahora, en medio de la situación que me está provocando o que estoy tendiendo a estar afanoso, en medio de esa situación problemática, yo puedo decir, bueno, si tú lo hiciste en el pasado, Señor, yo puedo seguir confiando en que tú lo vas a hacer en el presente y que tú lo vas a hacer en el futuro. Entonces, por eso es que la gratitud es tan importante, porque te ayuda a recordar quién es Dios. Anoche en el culto de oración me tocó dirigirlo y yo comencé el culto recitando el Salmo 18. Y una de las cosas que dice el salmista en el Salmo 18 es, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. El texto suena como raro, porque yo pudiera entender que el salmista dijera, yo invocaré al Señor, quien es digno de confianza. O yo invocaré al Señor porque Él es todopoderoso. No, porque Él es digno de ser alabado en el sentido de que si yo recuerdo los atributos de Dios en medio del dolor, porque el salmista está escribiendo en medio de un conflicto. Sí. Saúl está persiguiendo a David, lo está buscando para matarlo y él está en el desierto. Y en medio de esas circunstancias, él dice, yo te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, mi roca, etc. Y ahí dice, yo invocaré al Señor porque Él es digno de ser alabado. Yo estoy en medio de una situación muy problemática, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue teniendo todos los atributos que lo hacen digno de ser alabado. Él sigue siendo omnisciente, omnipotente.
like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic, me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Bueno, sabio, justo, amoroso, bondadoso, compasivo, misericordioso, eterno, inmutable. Entonces, yo voy a invocar a ese Dios porque Él sigue siendo Dios, aunque mis circunstancias sean terribles. Mi Dios está sentado en su trono. ¿Y a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Solamente, como tú dices, Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, quien nos saca del pozo de la desesperación. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Tú eres que siempre haces las preguntas, ahora te voy a hacer yo a ti. No te preocupes. Tú decías al principio del programa que la gratitud es importante en la vida del creyente y aún mencionaste el hecho de que hasta los psicólogos seculares hablan de lo importante de la gratitud. ¿Qué pasa con un creyente? ¿Qué produce en el creyente no ser agradecido? Bueno, eso trae una raíz de amargura en el corazón, porque entonces, si yo no reconozco todas las bondades de Dios en mi vida, solamente voy a estar viendo las cosas malas. Entonces, voy a tener la amargura, que no es más que una ira contenida hacia Dios. Voy a tener resentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que me merezco algo mejor de lo que tengo.
o que no merezco estar en esa No, situación Eduardo, y Dios no me la estoy- dio. Yo no estoy aislado con Dios, es con mi esposo, es con mi esposa, es con mis hijos, es con el jefe, en el A mi jefe, a mis hijos, el lugar donde yo estoy, el país, la profesión, cómo estoy viviendo. Entonces, en todo yo debo dar gracias. Otra pregunta para ti. Yo sé que tú eres, obviamente yo soy pastor y también he tenido muchísimos casos de consejería, pero tú tienes un doctorado, eres una persona que ha estudiado el tema de la consejería, que te gusta la consejería, desde que yo te conozco te gusta la consejería y que das mucha consejería. ¿Cuántas veces tú te has topado en la oficina lidiando con un creyente, hombre, mujer, que tiene problemas cuya raíz es la falta de gratitud? Eso es muchas veces, Joel. Eso es algo muy común. Esa raíz de amargura en ese sentido está ahí presente porque uno cree que uno es merecedor de muchas cosas. Uno cree que no merece estar pasando la situación que está pasando e inconscientemente, como tú dices, uno se queja contra Dios y no quiere aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y yo digo que en esos momentos, Joel, es porque uno está andando por vista y no por fe. Así es. Y nos olvidamos de todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, que tú dijiste al inicio. Porque mira, Sujel, solamente por saber la salvación tan grande que Dios nos ha dado, como yo te decía, para uno estar de rodillas dando gracias a Dios 24/7, no quejándonos contra Él. Mira algo interesante del texto de Filipenses, de Colosenses, perdón, que yo te mencioné hace un momento. Dice Pablo, te voy a leer el texto en una parte que había dejado, que la leí de pasada. Andad en él, en Cristo, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La fe, en este caso, no es nuestra confianza subjetiva en el Señor. Está hablando del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Es el evangelio que ellos recibieron de Epafras, y que ahora Pablo le dice, ustedes fueron enseñados correctamente en el Evangelio, lo dice en el capítulo 1, y ese Evangelio ha producido frutos en ustedes así como en todo el mundo. No se vayan de ahí, sigan arraigados en ese Cristo que ustedes conocieron en el Evangelio. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es por ignorancia. Nosotros no estamos conociendo cada vez más el diamante del Evangelio, todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, y por eso no tenemos abundancia de gratitud. Porque no olviden lo que Pablo dice aquí, abundando en acciones de gracias, Colosenses 2:7, abundando. No es que tú des gracias de vez en cuando, no una vez al mes. Algo contigo. De hecho, un consejo práctico, yo no sé qué tiempo todavía nos queda de programa, pero un consejo práctico que puedo darles aquí, lo aprendí de mi esposa. Hace muchos años, Gloria leyó un libro que daba una idea y ella se apropió de esa idea. Y es, todos los días, antes de acostarte, toma una libreta y escribe por lo menos 3 motivos de gratitud a Dios por algo que sucedió en el día, en ese día. Y lleva esa lista hasta 1000 acciones de gracias. Bueno, Eduardo, Gloria comenzó su lista y cuando ella me lo dijo, digo, wow, 1000 acciones de gracias. Todos los días ella se sentaba y escribía 3, 4 motivos de gratitud. Algunas eran cosas mayores, otras eran cosas cotidianas por las que ella daba gracias. Bueno, mire, Eduardo, al cabo del tiempo ella llenó su lista de 1000 acciones de gracias. ¿Sabes qué hizo? Volvió a comenzar de nuevo. Volvió a llenar las 1000 acciones de gracias. Y eso es una costumbre que Gloria tiene desde hace tiempo. Ahora, ¿qué produce eso en mi esposa? Bueno, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo. Que cuando vienen esos momentos difíciles, tomar su libreta y ver allí las acciones de gracias, vuelve a traer su corazón.
de vuelta a recordar todo lo que Dios ha hecho por ella y por su familia, por mí, por nuestros hijos, nuestros nietos y la iglesia. Bueno, yo te recomiendo, mi hermano, mi hermana, comienza tu lista, de verdad, porque todos los días, si tú eres intencional y no te ves como merecedor de todo lo que tú recibes de la mano de Dios y de los hombres, no vas a tener 3 motivos de acciones de gracias. Yo creo que vas a tener muchos motivos de acciones de gracias todos los días. Amén. Todos los días. Suel, para finalizar el programa, ¿qué tú le dirías a aquellas personas que no conocen al Señor, ni le dan gracias y que viven quejándose y murmurando continuamente? Bueno, yo volvería a Romanos capítulo 1 y ahí vemos otra vez cómo Dios toma en cuenta el hecho de que una persona que no lo conoce, una persona que no cree en Él, sea un ingrato. Porque esa es la acusación que a través de Pablo Dios tiene contra toda la raza humana, que habiendo conocido a Dios, porque Dios puso en nosotros un sentir de su presencia, de que Él realmente existe y lo demuestra a través de su creación, que no se hizo sola. Sin embargo, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Así que, amigo, Dios toma en cuenta tu ingratitud y Dios te llama al arrepentimiento. Comenzando con el hecho de que tú has vivido no para glorificarlo a Él, sino para glorificarte tú. Y tu ingratitud lo que demuestra es que tú crees que tú eres merecedor de todas las cosas, cuando en realidad eres un pecador, que si Dios te da lo que mereces, lo que tú mereces y yo merezco es la condenación eterna en el infierno. Y precisamente por eso Dios envió a su Hijo, que asumió nuestra culpa en la cruz del Calvario, murió por pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú hagas eso, entonces vas a comenzar a caminar en un camino de agradecimiento a Dios por todo lo que Él te ha dado en Cristo. Porque fuera de Cristo, mi amigo, Dios no te trata como un hijo. Dios te trata como un condenado, siendo Él tu juez. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a partir de este momento tú vas a comenzar a disfrutar de una vida agradecida por todos los dones y favores que Dios nos da, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Amén. Suel, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Es un placer y más hablar de un tema como este. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.